Hola pitonista, ¿qué tal? Nada, ya estamos adentrándonos, estamos ya acercándonos hacia el final del curso. En este tema no quería terminar el curso sin ver otros tipos de datos muy importantes que ofrece el lenguaje, el tipo diccionario y el tipo conjunto. Yo diría que el tipo diccionario junto con el tipo lista, el tipo list, es otro de los principales tipos de datos del lenguaje. Bueno, si no recuerdas que era el tipo list, el tipo tupla, te lo expliqué en el tema anterior, lo tienes aquí. Y nada, en este tema, como te vengo diciendo, vamos a hablar sobre el tipo diccionario y el tipo conjunto. ¿Qué es el tipo diccionario? Pues básicamente el tipo diccionario es un tipo que me permite guardar valores, pero estos valores que guardo están asociados a una clave, de tal manera que para acceder a los valores accedo por ellos mediante una clave que, en este caso, esta clave debe ser única en este tipo de diccionario. De tal forma que un diccionario básicamente es una asociación de claves y valores. Ahora veremos esto para que lo entienda realmente cómo funciona en el ordenador. Y el tipo conjunto, pues básicamente se utiliza en Python para almacenar conjuntos únicos de elementos. Es decir, si en una lista, por ejemplo, yo podía guardar, por ejemplo, dos veces el número uno, en un conjunto no, pues por definición un conjunto es un conjunto único de elementos. Los elementos en un conjunto, los elementos no se repiten. Y nada, pues no me voy a enrollar más porque así es muy difícil explicarte estos tipos de datos. Así que vamos a pasar al ordenador para que los veas en funcionamiento y cuándo y por qué utilizar estos tipos de datos. Pero antes, como siempre, no olvides suscribirte al canal. Ya sé que soy muy pesado, te lo digo siempre, pues nada, suscríbete al canal y si no me estás siguiendo todavía en redes sociales, sígueme en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, sobre todo en Facebook y en Instagram, donde publico todas las semanas muchos trucos y muchas cosas. Y también te puedes suscribir a la lista de correo que tengo en el blog jdologo.com. Suscríbete a la lista porque todas las semanas te envío pequeños trucos en Python y para que estés atento también a las últimas novedades del blog. Venga, dicho toda esta publicidad que me he hecho, vamos a pasar a ver los tipos diccionario y el tipo conjunto. Bien, vamos a comenzar esta parte práctica del tema haciendo una pequeña introducción al tipo conjunto. Como bien te decía, el tipo conjunto sirve para almacenar una colección de elementos desordenada que son únicos. Esto es muy importante, una colección de elementos únicos que están desordenados. Para crear un conjunto en Python simplemente hay que encerrar, vamos a crear aquí un conjunto, una variable conjunto. Simplemente, como te decía, hay que encerrar entre llaves una secuencia de elementos separados por comas. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar un conjunto de números, por ejemplo el 1, el 3, el 5, el 7, el 2, ¿vale? Pues simplemente con esto tendríamos definido un conjunto de números. Si imprimimos por pantalla esta variable conjunto, lo que veremos será lo siguiente. Pues vamos a ejecutar el módulo correspondiente al tema 7. Bien, pues como puedes ver aquí, simplemente lo que se está haciendo es mostrar el conjunto que tenemos arriba. ¿Qué ocurre, como te decía, si se repiten elementos en este conjunto? Por ejemplo, el 1, el 7, el 7. Pues simplemente cuando se crea el conjunto, pues Python elimina los elementos que se repiten. Así que si podemos ejecutar este programita, como puedes ver, el resultado sigue siendo el mismo que la prueba anterior. Vale, como una vez que tenemos definido un conjunto, vamos a crear otro conjunto aquí, vamos a llamarlo conjunto 2. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que para crear un conjunto vacío, es decir, sin ningún elemento, hay que utilizar la función set, ¿vale? Sin pasarle ningún argumento. De esta forma estamos creando un conjunto vacío. Así que vamos a ver esto por pantalla, vamos a mostrar el contenido de la variable conj2. Si ejecutamos el programa, como ves, lo que tenemos es un conjunto vacío, representado por esta función, por set. Si quisiéramos inicializar este conjunto, pues simplemente hay que pasarle, por ejemplo, un iterable, en este caso una lista, por ejemplo, con los valores 1, 2 y 3. Y si ejecutamos de nuevo este programita, lo que veremos será un conjunto formado por los números, como ves aquí, 1, 2 y 4. ¿Cómo podemos añadir un elemento en conjunto una vez que ya está creado? Pues simplemente con el método add.
Vamos a ver aquí un ejemplo de ello. Por ejemplo, a conjunto 2 le voy a añadir el número 3. Y a continuación le voy a añadir al conjunto 1, le voy a añadir el número 9. Si, por ejemplo, al conjunto 2 le volviera a añadir el elemento 1, veremos que pues, esta acción, esta operación, no hace realmente nada. Así que vamos a ejecutar de nuevo este programita. Y nada, como ves, al primer conjunto se le ha añadido el elemento 9 y al segundo conjunto se le ha añadido el elemento 3. Aunque aquí vean los números que están ordenados, realmente es una colección desordenada de elementos. No tienen por qué aparecer en este orden. A diferencia también de las listas, no podemos acceder a los elementos de un conjunto a partir de un índice. Como ya te digo, son colecciones desordenadas y por tanto no se puede acceder por un índice, como hacíamos en listas o en tuplas. Y nada, ¿qué decirte más? Pues que ocupa mucho menos memoria que una lista, así que cuando tengas este tipo de casuísticas, es decir, cuando quieras almacenar una lista única de elementos desordenados, pues utiliza un conjunto mucho mejor que utilizar una lista. Y nada, simplemente si quieres recorrer los elementos de un conjunto, pues como hacíamos con el bucle for, también se puede. Aquí simplemente, por ejemplo, por elemento in conjunto, por ejemplo, vamos a mostrar el elemento E. Esto ya, el bucle for es muy similar para todas las colecciones de Python, así que si ejecutamos el programa, pues como ves, aquí se están ejecutando, se están listando los elementos del conjunto. También se puede comprobar si un elemento está contenido en el conjunto simplemente con el operador de nuevo, con el operador in, por ejemplo, el 6 en el conjunto cong. Vamos a ver qué es lo que muestra esto por pantalla. Mostrará un false porque realmente el número 6 no pertenece al conjunto. Y una cosa muy importante, bueno, antes de eso, para eliminar un elemento de un conjunto se pueden utilizar dos métodos principalmente. El primero de ellos es remove, que creo que ya lo vimos para las listas. Pues con remove lo único que ocurre es que si el elemento que intentamos eliminar no pertenece al conjunto, pues el intérprete nos lanzará un error. Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a borrar esto de aquí. Por ejemplo, si el conjunto 2 intentamos eliminar con remove el elemento 6, que no... Bueno, vamos a eliminar en primer lugar el elemento 1. Y vamos a mostrar por pantalla a continuación cuál es el resultado de esta operación. Bien, pues como ves, se ha eliminado del conjunto 2, se ha eliminado el elemento 1. Si intentamos eliminar un elemento que no existe, como te decía, pues el intérprete lanzará un error. ¿Ves? Si ejecutamos el programa, nos da un error de que el elemento 6 pues no existe. Si queremos evitar este tipo de acción, hay veces que quizá no queramos que lance una excepción, otras veces sí. Depende de si tratamos excepciones o no en nuestro programa. Esto ya te digo que sale fuera del ámbito del curso. Pues también podemos utilizar el método discard, que es muy similar a remove, solo que en este caso, si el elemento no se encuentra en el conjunto, pues el intérprete no hace nada, simplemente pasa de ello. Y como ves, pues nada, no ha ocurrido nada, porque el elemento 6 pues no existe. Y para terminar esta parte de conjunto, simplemente decirte pues que una cosa muy interesante de trabajar con conjuntos es que se pueden realizar operaciones, las operaciones básicas de conjuntos, de teoría de conjuntos. Por ejemplo, la unión, la intersección o la diferencia. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí esto de forma muy rapidita. Vamos a ver la unión del conjunto 1 con el conjunto 2. Básicamente lo que hará será unir en un nuevo conjunto todos los elementos de ambos, del conjunto cong y del conjunto cong 2. Para la unión simplemente se utiliza el operador de la tubería. Para la intersección, la intersección de conjuntos lo que devuelve son todos los elementos que están en ambos conjuntos. Y para ello se utiliza el operador ampersand. Vamos a ver una prueba también, un ejemplo también, perdón, de intersección. Y por último, la diferencia lo que hace es devolver todos los elementos del conjunto A que no están en B. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso,
Para la diferencia, perdón, que me he quedado aquí pillado. Simplemente los elementos del conjunto A que no estaban en el conjunto B. Bien, si ejecutamos este programita, como ves, la unión de ambos conjuntos son todos los elementos del conjunto 1 más el 4 porque pertenece al segundo conjunto. De nuevo te repito que aunque veas aquí los números que están ordenados, pues no tienen por qué estarlo. Y aunque aquí ya hemos utilizado solamente conjuntos de números enteros, pues un conjunto puede estar formado por cualquier tipo de objeto. Bien, la intersección son los elementos que están en el conjunto 1 y en el conjunto 2, en este caso solamente los elementos 1 y 2. Y la diferencia son todos los elementos que están en el conjunto A que no están en el conjunto B. En este caso sería el 3, el 5 y el 7. Como el 1 y el 2 sí están en ambos conjuntos, en el conjunto B, pues no se devuelven en esto. Y bien, ahora vamos a pasar a los diccionarios, que como te decía al principio de este tema, son uno de los principales tipos de datos junto con las listas que nos ofrece Python. Bien, un diccionario, como te decía, simplemente es una asociación de pares clave-valor. Y para crear un diccionario, aquí vamos a crear un primer diccionario, diccionario 1. Simplemente hay que encerrar de nuevo entre llaves una serie de, como te decía, pares clave-valor. Las claves van al comienzo y estos pares clave-valor se separan con una coma. Vamos a ver cómo crear un conjunto con unos datos de inicio. Por ejemplo, vamos a utilizar como clave un tipo cadena de caracteres y como valores una serie de un tipo numérico, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la clave A. Esto sería la clave y para especificar el valor simplemente indicamos 2 puntos y a continuación el valor que vamos a asociar a la clave, en este caso A del diccionario dic1. Así que vamos a asociarle, por ejemplo, el valor 1 para añadir otro par clave-valor, por ejemplo, a la clave B, pues le voy a asociar el valor 5. Bien, con esto lo que hemos creado un diccionario con un par de claves. Entonces, ¿cómo se accede a los elementos de un diccionario? Pues básicamente muy parecido a como hacíamos en listas que accedíamos a través de un índice, pues aquí se accede a través de la clave directamente. Es decir, yo puedo acceder al valor 1 si conozco la clave asociada al valor 1. En este caso, como yo sé que el valor 1 está asociado a la clave A, pues yo podría acceder a dicho valor simplemente de este modo, accediendo por la clave A del diccionario 1. Si ejecutamos este programita y vemos lo que ocurre, como ves, lo que estamos haciendo es mostrar el valor 1 porque está asociado a esta clave. Si intento acceder a una clave que no existe en un diccionario, por ejemplo a la clave C, pues en este caso el intérprete me dará una excepción de key error, como puedes ver aquí. En el caso en el que no estés seguro de si existe una clave o no en un diccionario, se puede utilizar otra forma de acceder a un valor, que es por medio del método get. Es muy parecido a acceder por la clave. Este método, el primer parámetro que recibe es la clave, sería la clave, en este caso por ejemplo C, y el segundo parámetro es opcional y por defecto es el valor no, de forma que si no existe la clave, en este caso de la clave C, pues get nos devolverá el valor no, como te decía. Vamos a ver esto ejecutando el programita. Como ves, el resultado que devuelve es none. Podemos especificar un valor por defecto, por ejemplo, el valor no existe. Y esto será lo que nos devolverá este método cuando se acceda a la clave C. El valor no existe, ¿vale? Vamos a ejecutar el programita. Como ves, devuelve el valor por defecto. Sin embargo, si accedemos a una clave que realmente sí existe, por ejemplo la clave B, pues nos seguirá devolviendo el valor asociado a dicha clave. Para comprobar si una clave existe o un diccionario contiene una clave o no, se puede utilizar el operador in, por ejemplo, print si la clave A está en el diccionario. Como ves, devuelve true, o la clave C en el diccionario. Por ejemplo, la clave C, si no está
en el diccionario 1. Y esto devolverá true de nuevo porque la clave C no existe en el diccionario. Mira, aquí hemos visto un ejemplo de cómo crear un diccionario inicialmente. Decirte que se pueden seguir añadiendo claves al diccionario. Vamos a imprimir aquí, vamos a borrar esto. Y vamos a mostrar aquí el valor de la variable dic1 para que veas qué forma tiene. Como ves, este es el diccionario, como se imprime, con sus claves y sus pares clave-valor, separados por comas, como te decía. Pues bien, como te iba diciendo, básicamente podemos seguir añadiendo claves, o sea, pares clave-valor al diccionario, pues del siguiente modo. Simplemente aquí especificamos el nombre de la variable que contiene el diccionario, que hace referencia al diccionario, y con el índice especificamos una nueva clave. Por ejemplo, la clave C, le vamos a asignar un valor. Aquí, este es el valor que vamos a asociar a la clave C del diccionario dic1. Por ejemplo, le puedo asignar lo que yo quiera, ¿vale? Normalmente como claves se suele utilizar el tipo string o el tipo entero. Y como valores puedes almacenar cualquier cosa. Se sale también fuera del ámbito de este curso, pero bueno, realmente como claves se pueden asociar cualquier tipo, simplemente para que te suene, cualquier tipo que sea hashable, es decir, que tenga un valor de hash único, pero para simplificar, simplemente quédate con la idea de que se puede utilizar como clave. En un principio, fundamentalmente se utiliza el tipo string, o sea, cadena de texto, como puedes ver aquí, y el tipo entero. Y como te iba diciendo, se puede almacenar como valor cualquier tipo de objeto, cualquier objeto. Aquí, por ejemplo, voy a almacenar el valor, voy a asociar el valor hola a la clave C. Si a continuación imprimo el diccionario, perdón, a continuación ejecutamos el programa y vemos lo que imprime el diccionario, como ves, se ha añadido la clave C al diccionario. Vamos a hacerlo esto justamente después de mostrar el diccionario por primera vez. Bien. Como ves, aquí tenemos el diccionario inicial y a continuación se ha añadido la clave C. ¿Cómo puedo modificar el valor de una clave asociado, o sea, el valor asociado a una clave de un diccionario? Pues del mismo modo que hemos hecho aquí. Es decir, si al asignar un valor a una clave, esta clave no existe, pues la crea. Asocia el valor a la nueva clave. Sin embargo, si asociamos un valor a una clave que ya existe, por ejemplo A, lo que hace es modificar el valor asociado a dicha clave. Así que vamos a imprimir esto por pantalla. Y como ves, a continuación lo que hemos hecho es modificar el valor asociado a la clave A, que en este caso es 2. Y te voy a enseñar un pequeño truco de utilizar el bucle for con diccionarios. Por defecto, vamos a quitar los prints. Vamos a dejar esto aquí. Bien, pues una forma de recorrer un diccionario simplemente es de este modo. For clave indic1. Con esto lo que estamos haciendo simplemente es recorrer las claves del diccionario. ¿De acuerdo? Así que si ejecutamos este programita, lo que vemos son las claves asociadas al diccionario. De nuevo, no tienen por qué estar en el orden en el que aquí se muestra. Aquí parece que está ordenado por orden alfabético, pero realmente no tiene por qué ser así. Bien, otra forma de recorrer los valores o el diccionario es recorrer únicamente los valores del diccionario, como con el método, llamando al método values. De este modo. Y así, de esta forma, lo que hacemos es recorrer los valores del diccionario, como podrás ver a continuación. Si ejecuto este programita, como ves, lo que se muestran son los valores asociados a cada clave del diccionario. Y otra forma muy curiosa de recorrer los diccionarios en Python es, por ejemplo, recorriendo las claves y los valores a la vez, como con items. ¿De acuerdo? De esta forma vamos a mostrar la clave. Sí, la clave, perdón.
y el valor asociado al diccionario. Como puedes ver aquí, se está mostrando tanto la clave y el valor asociado. Y con esto acabamos esta pequeña introducción a los tipos conjunto y diccionario de Python. Pues nada, espero que te haya gustado este tema. Con este tema cerramos la explicación a los principales tipos de datos que ofrece Python. Ya lo hemos visto prácticamente los principales tipos de datos, desde los enteros, los floats, el tipo booleano, el tipo cadena de caracteres, listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Hemos hecho un repaso de todos ellos, cómo y cuándo utilizarlos. Y nada, en el siguiente tema ya vamos a hablar sobre las funciones, así que no te lo pierdas el siguiente tema. Vamos a ver cómo se definen funciones en Python y las principales características. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal aquí. Venga, te espero en el siguiente tema. Un saludo.